Bien, pasamos a la pregunta de Carlos Manuel. Ali de Jesús Uzcategui Duque es el honorable embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Dominicana y está con nosotros ahora para hablar de Petrocaribe. Sí, antes de hablar de Petrocaribe quisiera, porque es importante entrelazar las sanciones que acaban de declarar. Entonces, por ahí tiro un video en el cual se habla sobre estas sanciones y empezamos inmediatamente a hablar de Petrocaribe. Veamos el video. Veamos el video. Por eso cuando usted me ha hablado del tema de Petrocaribe, la importancia no solamente para Venezuela, sino para nuestros países, nuestros queridos hermanos en los cuales están dentro de ese convenio, el cual le permite de alguna u otra forma obtener un recurso, vamos a decir, desde el punto de vista que lo tienen prácticamente negado por no tener el mismo dentro de su suelo, de una manera de financiamiento más factible y no de acuerdo a como lo venían haciendo las grandes transnacionales petroleras desde hace muchos años que cobraban hasta el transporte. Venezuela en este aspecto ha ido apoyando a nuestros países dentro del convenio marco de Petrocaribe hasta cediendo muchos beneficios en cuanto a la transportación y por supuesto lo que tiene que ver con los armadores para el trámite o el traslado de estos recursos. ¿Qué ocurre? Hay que recordar que en el 2015-2016 el anterior expresidente Obama hizo un periplo por los países que tenían que ver con el convenio de Petrocaribe y le estaba proponiendo de que se salieran de ese convenio, que ellos les iban a dar un beneficio especial. Más aún, recientemente unas declaraciones de un funcionario de la industria del petróleo mexicano le decía y establecía de que ellos en caso de que Venezuela fuera o que tuviera una desestabilización y que no pudiera seguir teniendo el comportamiento de apoyo a través de Petrocaribe, pues ellos podrían de alguna manera con financiamientos especiales poder cubrir ese espacio del convenio de Petrocaribe. Entonces vemos cómo de alguna otra forma Petrocaribe se ha convertido también como una piedra en el zapato para aquellos elementos hegemónicos y grandes transnacionales que de alguna otra forma asedian a Venezuela no solamente por el petróleo, sino por todas las riquezas que de alguna otra forma tienen su contexto. Entonces, Petrocaribe más que en estos momentos sigue dentro del mismo proceso de desarrollo y por consiguiente podemos decir que con un financiamiento que está establecido según estos acuerdos y lo otro que se ha profundizado en las relaciones con los países. Nosotros, yo entiendo que ustedes deben sentirse muy agradecidos de la República Dominicana, no solo porque está acogiendo a miles de venezolanos que están emigrando de su país,
sino porque ante los organismos internacionales, Dominicana ha mantenido una posición, en cierto modo, de apoyo al gobierno bolivariano, porque no hemos votado en contra de ustedes en ninguno de los organismos internacionales. Sí, eso ha sido históricamente, en lo político, en lo social, en lo económico, hemos tenido una gran interacción. Yo siempre digo que en lo histórico hay que recordar que el cuarto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar pues nació en esta isla, por lo tanto nosotros tenemos hasta en los genes una relación de hermandad muy profunda. Y Duarte vivió sus últimos años. Y Duarte, un hombre patricio de República Dominicana, pues tiene un gran significado en esa relación, vivió muchos años en Venezuela, hizo vida y por supuesto hasta dejó generación en Venezuela. En ese contexto, pues vemos que realmente entre República Dominicana y Venezuela existe una estrecha relación, y más aún cuando tenemos un problema en el cual se ha tratado de magnificar desde el punto de vista migratorio. Cuando vemos que de Venezuela están saliendo algunos venezolanos que vienen por voluntad propia, no porque, como han hecho ver algunos medios, de que hay un desplazamiento económico, que hay un desplazamiento político. Tenemos unas necesidades económicas desde el punto de vista de abastecimiento de alimentos, de abastecimiento de medicina, producto de esa guerra económica y por esa barrera financiera que nos han mantenido para evitar que nuestro gobierno y nuestras instituciones puedan hacerse de los recursos necesarios para poder suplir de manera normal el abastecimiento. Lo estamos haciendo con mucho sacrificio, obteniendo, como ustedes nos tienen idea, de diferentes organizaciones, y no organizaciones, sino de industrias internacionales y de algunas organizaciones, el suministro de alimentos y medicinas para poder y de productos para poder seguir abasteciendo a la población de este principal recurso como son los alimentos y por supuesto para atender la salud, que es importante. Ahorita, por cierto, se está generando una campaña de vacunación a nivel nacional para poder atender a la población de aquellas enfermedades que de alguna otra forma pueden convertirse en una epidemia, como puede ser la malaria, como puede ser la gripe misma, producto de este proceso de invierno que estamos viviendo ahorita en la región. Ahí tenemos al frente del norte la Cuba tormenta. mantiene el apoyo de personal, de nosotros médicos. tenemos que agradecerle mucho a Cuba su apoyo. Fíjense que nosotros dejamos de ser un país, o mejor dicho, fue declarado un país libre de analfabetas en el año 2005 por las Naciones Unidas, cuando de alguna otra forma, con el apoyo de Cuba, con un proyecto que se llamó Yo Sí Puedo, se llevó a los más diferentes estratos sociales, y hoy por hoy contamos con una población que de alguna otra manera ya está libre de ese analfabetismo que nos venía a nosotros arropando hace muchos años. Estamos hablando del 2005. A nivel de salud, he de significar que desde 1999 a la fecha se ha desarrollado el sistema de salud y atención en un 333%, con todo el problema económico y con todo el problema financiero que tenemos. Y seguimos de alguna otra manera invirtiendo en la salud, y podemos decir que en el plan en la inversión social para este año dentro del presupuesto nacional está destinado el 72% del presupuesto en la inversión social. Ayer una señora, a través de uno de los medios de una llamada telefónica, decía que bueno, que yo hablaba de la salud que se estaba desarrollando y que en el contexto había otro panorama, que por qué yo era tan positivo. Y yo le decía, no es que sea positivo, sino que sencillamente le digo a usted, señora, que también nos ayuda a decirle al norte que deje el bloqueo contra Venezuela para poder nosotros fluir de manera positiva y con más, y poderle llevar a nuestra gente con más capacidades este bienestar que es indispensable para, no solamente para la salud, sino para el sostenimiento de la vida social y económica de nuestro país. ¿Cuáles son las últimas acciones? ¿Qué se espera de la constituyente? Porque ha habido críticas de que se están sustituyendo los poderes, o que hubo un desplazamiento total de la oposición política, de los órganos de poder, que había una suerte de equilibrio y ahora hay un totalitarismo. Bueno, eso es lo que dice el norte, eso es lo que dice el Departamento de Estado, eso es lo que dicen los países que lamentablemente se han convertido en países lacayos de América Latina y el Caribe. Ahí tenemos países hermanos, bolivarianos, lamentablemente, pero que están al frente, no los países per se o los pueblos, sino los gobiernos que de alguna otra forma
son identificados por algún tipo de sistema político totalmente diferente a lo que puede ser el socialismo, o progresistas, como algunos otros, sino que realmente dentro de ese contexto la Asamblea Nacional Constituyente llegó y surgió en un momento histórico que era de importancia trascendental, porque nos estaban llevando a una guerra civil, y se impidió a través de la Constitución, en el artículo 349, 348 y 347, el cual nos establece de manera dinámica cuáles son los elementos que teníamos que utilizar, y es sencillamente llamando al poder originario, que era el pueblo, a una constituyente, y así formar la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual tiene el deber, como se lo ha manifestado el poder originario, y es la Asamblea Nacional Constituyente pasó a ser prácticamente el elemento supraconstitucional, como usted muy bien lo ha dicho. No es que esté por encima de los poderes y que desplace los poderes, sino que las decisiones que tome la Asamblea Nacional Constituyente no pueden ser objetadas por ninguno de los poderes. Los otros poderes pueden seguir dinámicamente y no pueden, siguen trabajando de manera dinámica en ejerciendo su misión y sus funciones para los cuales han sido elegidos sus integrantes. Lo que pasa con la Asamblea Nacional es que lamentablemente se encuentra en desacato, y desde el momento que llegó trató de imponer un parlamentarismo que no es así, porque hay 5 poderes. Hay países en donde el concepto parlamentarista es el que decide sobre el tema político y social de un país. Aquí no, y eso es lo que lamentablemente el Departamento de Estado junto con la Asamblea Nacional han tratado de gestar dentro del país para desde allí disolver a los otros poderes. Es aquí al contrario, lo que pasa es que están haciendo ver que la Asamblea Nacional Constituyente quiere disolver los poderes. No, es el Departamento de Estado norteamericano y la Asamblea Nacional, la cual de alguna otra forma quieren desplazar y destituir los poderes, y por supuesto con ello reformar la Constitución y por qué no desaparecerla. Por ahí también hay otro video en el cual se establece el apoyo de la oposición a ese bloqueo y a esas acciones en el cual los Estados Unidos está directamente atacando a Venezuela para poder subvertir el orden interno y por supuesto con ello dar al traste con la Constitución y el poder con el poder nacional o el gobierno nacional. Muy bien, no tenemos más tiempo, don Carlos Manuel, despedimos al honorable embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Ali de Jesús Uzcategui Duque, que ha estado con nosotros en esta parte de la revista en su hora estelar. Lo que sigue es el cafecito.